pero les quiero presentar, van a ser 3 mamás jóvenes con hijos de distintas edades y son las 3 profesionales, no perfectas, pero con P también empieza profesionales, pero no perfectas, así que quiero que las vean de esa manera. Son Lila González, Yancy Guardado y Andrea Fenton. Así que sin más, las dejo a ustedes con la reunión en sus manos. Que Dios las bendiga. Amén. Bueno, muy buenas noches. Me gustaría que usted me ayudara a completar la siguiente frase. Madre, solo hay una. Y padre, solo hay uno. Si no, preguntemos en Jueces 13, antes de que terminemos esta clase o cuando la terminemos, yo quisiera asignarle una tarea. Usted no puede terminar esta clase si no lee completo el capítulo de Jueces 13, de inicio a fin, porque va a ser nuestro parámetro sobre esta clase. En Jueces nos habla sobre un hombre que se llama Manoa. Yo le cuento así rápido la historia para que ponerlo un poquito en contexto. Manoa, su esposa era una mujer estéril y un ángel se le apareció y le dijo que iba a concebir un hijo, pero el ángel le dio ciertas indicaciones para ese hijo. Entonces llegó, ella le dijo a Manoa y Manoa le dijo a ella, bueno, cuando el ángel vuelva, dile por favor que venga a verme. Pero Manoa fue delante del Señor y le dijo, Señor, por favor haz que ese ángel venga y me diga cómo crear este niño. Entonces el Señor escuchó a Manoa y el ángel regresó donde su esposa, la esposa le avisó a Manoa y Manoa estuvo con el ángel. Casi parecía que Manoa tomó una libreta y comenzó a anotar lo que el ángel tenía que decirle para criar a ese niño. Ese niño, entre las características, iba a ser consagrado al Señor, no podía tomar vino la madre durante el embarazo y nunca iba a pasar navaja sobre su cabeza. Ese niño era Sansón. Y me gustaría contarle un poquito y compartirle este PowerPoint. Listo. Y es hablar sobre Manoa, es un ejemplo de paternidad intencional y comprometida. Cuando hablamos de intencionalidad, hablamos sobre enfocar la energía, la fuerza, la concentración a una meta, a algo que yo quiero hacer. Pero tomo el control de esa situación y de verdad trabajo para que eso suceda. Así que Manoa, con lo que leemos, lo que nos enseña la palabra, él realmente tiene la intención de saber qué es lo que Dios tiene planeado para su hijo. Y él está muy interesado en incluir a Dios para saber cómo hacerlo. Así que Manoa, antes de que su hijo naciera, está enseñando 3 cosas a su futura generación o a la herencia que el Señor le ha dado. Es tener una relación directa y personal con Dios. Si tiene dudas, ve donde el Señor y pregúntale. Habla que su corazón era un corazón temeroso. Estaba comprometido con la educación de los principios y la enseñanza bíblica a sus hijos. Nosotros como padres tenemos el principio que dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. Es un principio que yo tengo que enseñar a mis hijos a vivir según las normas para que ellos puedan cumplir el propósito que Dios los envió a esta tierra. Y tercero, durante la vida de Sansón, ustedes pueden leerlo más adelante también cuando lean Jueces 13, Sansón tuvo muchos triunfos y consecuencias de sus acciones, pero durante sus padres tuvieron el control de su enseñanza. La Biblia nos enseña que ellos en realidad se comprometieron a hacerlo, porque no existe una guía perfecta para padres perfectos, ni tampoco hay un resultado de hijos perfectos todo el tiempo. No podemos hacer esa relación. Pero nuestro deber sigue siendo encaminarlos con la ayuda y la guía del Señor en la dirección correcta. En esta clase usted va a escuchar mucha información. Realmente queremos darle información, todo en muy breves cantidades, pero quiero que prepare primero su corazón y que prepare también su mente para poder identificar y mirar en qué etapa usted se encuentra y quizás pueda encontrar alguna área de mejora o alguna oportunidad o alguna etapa en la que usted se encuentra y que usted piense que podría trabajarla o que podría buscar una ayuda. No quiero que caiga en la tentación de decir, no, yo ya crié a mis hijos, ay, ¿por qué no lo hice así? O yo perdí ese tiempo. No quisiera que lo piense así, porque realmente ese tiempo nunca está perdido. Así que antes quisiéramos que empezamos. El ser humano
está compuesto de 3 grandes ejes. Se compone de los cambios físicos que se dan obvios por la edad, desde el momento que es concebido hasta el momento de que se vuelve anciano. El desarrollo cognitivo es donde están los pensamientos, es la parte donde adquiero conocimiento, el lenguaje, memoria en los niños, pero es donde yo saco conclusiones de entre lo bueno y lo malo. Y el psicosocial, que es la parte que a mí me construye como ser humano y yo me vuelvo miembro de una sociedad, sea donde pertenezco, a donde no pertenezco, a donde estoy bien y a donde no lo estoy. Así que el desarrollo del ser humano emocional se comienza a formar tan pronto como durante el proceso de la concepción. Esto no es algo que yo tenga la libertad de decidir si creo o no lo creo. Esto es así. Hay información científica que respalda que el desarrollo emocional de un bebé se comienza a dar tan pronto sus sentidos se comienzan a desarrollar. Así que desde el vientre comienza esta maduración con la comunicación con el exterior, reconocen voces, sienten el amor de sus padres o el rechazo de sus padres, se saben nutridos, esperados. Así que las emociones comienzan desde este primer momento. Y luego que viene el nacimiento, saltamos a una siguiente etapa, que es la edad de oro de los niños. Si hay una etapa tan importante en la vida del ser humano, es esta etapa. Si nosotros miramos este PowerPoint y pudiéramos decir, en esta edad es donde se desarrollan muchos problemas complejos, situaciones que en la edad adulta tenemos que resolver, se forman durante esta etapa. Si lo pensamos de esta manera, realmente podríamos poner más atención y más paciencia y cuidado cuando estamos viviendo esta etapa, que también se vuelve muchas veces compleja y difícil. La primera infancia, vamos a hablar de la infancia y la pubertad. La primera se da de los 0 a los 3 años. Esa es la etapa de la vinculación con el exterior. Esto se hace a través de lo afectivo. En estos primeros años, el rol de la madre se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría dotó a la madre con una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona que genera la madre durante el proceso del parto, la que le da la fuerza para enfrentarlo y para salir adelante cualquiera que sea el proceso de nacimiento, da lugar en la lactancia, pero también trae calma al bebé o al niño pequeño cuando está en un proceso de regular sus emociones. Así que la madre no puede ser sustituida durante este tiempo y es un papel muy fundamental que se tiene. Ese es el proceso en el que vinculamos a un niño pequeño. Por medio de la oxitocina se genera la serotonina donde trae la calma y por eso muchas veces dicen, el niño se estaba portando bien hasta que apareciste. Y obviamente los niños reservan sus emociones más intensas en esta edad cuando ven a la madre. Por eso es que sucede muchas veces el comportamiento difícil cuando decimos los terribles 2 y los aún peores 3. Realmente no se trata de eso. El niño está aprendiendo a autorregularse. En esta edad es una ventana tan importante para el desarrollo emocional y cuando hablamos anteriormente del cognitivo del ser humano, de nosotros, del humano que estamos formando en general, que no podemos reemplazar esta ventana. Y hay un rotundo no en el uso de electrónicos en esta edad. No digo de que no le pongamos una canción como que le pongo el Patito Juan o le pongo una caricatura controlada durante un tiempo, pero yo no le puedo dar un electrónico a un niño cuando está en un momento que él está intenso viviendo un berrinche, una pataleta, como sea que usted le llame. No puedo dársela porque estoy reemplazando mi vínculo con él por algo más que no debe de vincularse, que son las pantallas y los electrónicos. Esta edad es sumamente importante para que podamos ayudar a la autorregulación. Es importante que los dos papás se involucren porque es una edad difícil activamente durante el proceso y si se pudiera incluso reclutar además miembros de la familia para que todos vayan encaminados a una sola misión, pues es más fácil sobrevivirla de manera saludable y de manera calma. Luego viene la segunda infancia, que se da un periodo de los 4 a los 6 años. Sigue siendo un niño pequeño, pero en este proceso se comienza a dar la socialización consciente. Ellos eligen con quién quieren estar y con quienes no quieren estar. Ya comienzan a escoger lo que quieren y lo que no quieren comer. Y parece que se comportan como pequeños adolescentes. Y realmente lo hacen
porque ellos se dieron cuenta que ya no son más una extensión de mamá y papá, sino que puedo pensar, puedo sentir y puedo comportarme por mí mismo. Pero tenemos que poner atención, porque muchas veces indicamos la conducta del niño y se nos olvida que esta edad es una edad donde los niños, sus padres son el universo. Imitan todas las actitudes que el padre tiene. Todas las actitudes que la madre tiene, también el niño lo va a imitar durante esta etapa. Así que se ha comprobado que durante este tiempo es importante el juego activo, el juego estructurado, el juego no estructurado, perdón, que ellos salgan, socialicen, que ellos puedan manipularse, es normal que se caigan y que hayan muchas variaciones de este tipo en esta edad. Y también se ha comprobado que durante los años que vienen, si comenzamos en esta edad a comenzar a incluir conceptos como nombrar las partes físicas con su nombre adecuado y comenzar a decirle al niño que hay personas que son bandera roja, son bandera verde, esto podría prevenir el abuso en niños durante la siguiente etapa y en la adolescencia. Así que es una ventana muy importante de esta edad para que comencemos a introducir conceptos. Como padres, desde ya tenemos que tener los lineamientos y los límites claros del juego desde que están en esta edad, incluso antes, pero en esta edad son vitales comenzar a introducirlos para las que están pasando por los que están pasando por esta edad, es una edad vital para comenzar a hacerlo. Luego sigue la siguiente etapa, que es la tercera infancia, que es de los 7 a los 11 años. En esta edad comienzan a entender ideas de cosas no tangibles, comienzan a tener una concepción del tiempo y es una ventana realmente importante para introducir el tema del amor, de la bondad, de la salvación, de la fe, de la maldad y del pecado, porque ellos ya comienzan a tener conciencia, suelen aparecer ideas, comienzan a ser muy intelectuales y bastante críticos. En esta edad nos van a cuestionar por todo lo que le digamos y no es una buena idea ni en esta ni en otra, pero peor en esta, considerar la idea de decirles una verdad a medias o mentirles, porque nos van a cuestionar. Así que en esta edad se produce también una ventaja súper ventajosa, súper buena, que ellos están emocionalmente muy equilibrados. Así que es muy fácil introducir estos cambios y continuar con los límites porque son emotivos, son fáciles, se adaptan a las reglas del juego y los prepara para la siguiente etapa. Es la única oportunidad que tenemos para hablarles sobre los cambios que vienen ahora, que ahora se aproxima la pubertad. Entonces es el momento donde tenemos que comenzar a partir de los 9 años, comenzar a hablarles sobre los cambios que vienen corporales y lo que se acerca en la siguiente etapa. Para mí es difícil saltar a hablar sobre los adolescentes sin antes platicarles un poquito sobre la hiperestimulación, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, que estamos tan expuestos a pantalla. La hiperestimulación es cuando yo, por decirlo así, juego o toco demasiado algo al punto que lo puedo llegar a estropear. Sucede lo mismo con los niños. Cuando hacemos la hiperestimulación es cuando no gestionamos o no enseñamos al niño a gestionar el estrés y el aburrimiento. ¿Por qué es tan vital en esta edad aprender a gestionar el estrés y el aburrimiento? Porque las pantallas están diseñadas para crear un proceso adictivo. Incluso el creador Steve Jobs no permitía que sus hijos tuvieran electrónicos y tabletas antes de los 12 años en su casa. Estaba prohibido, porque ellos sabían de que iba a haber un proceso adictivo. Entonces, cuando un niño está aburrido o cuando está estresado, si lo primero que se nos ocurre es introducir una pantalla y no ayudamos a que gestione de otra manera, eso crea en él un proceso de adicción. Entonces, cuando se vuelven adolescentes o se vuelven adultos, y yo todo el tiempo les di una pantalla en lugar de estimular el juego creativo, dejarlos que se aburran porque del aburrimiento viene la creatividad. Y si yo todo el tiempo estimulé eso, cuando estén grandes pueden ser más propensos a desarrollar adicciones, cuando estén aburridos o cuando estén estresados, a ir y a buscar algo que produzca adicción. Una droga, una red social, una compra o algo que no sea saludable para ellos. En cambio, cuando usted maneja el estrés, por ejemplo, donde dice, me siento estresada, necesito ir a caminar. Entonces, la importancia que tiene el juego, que cuando tienen este momento de crisis, retenernos a darnos este electrónico. Este amigo debería de ir siempre acompañado de este.
este es un cronómetro y esta es una pantalla. Todos los padres deberíamos de tener uno de estos en casa. ¿Por qué? Porque yo le ayudo al niño a darle una estructura, a decirle, ok, vas a tener el electrónico tanto tiempo y aquí empieza tu tiempo y hasta que termine y esto suene, tú tienes que dejarlo. Y es así de simple. No deberíamos de entrar en lucha de poder en este tema porque es el momento ahora en la primera infancia donde podemos tomar el control sobre eso para lo que viene en el futuro. Ahora viene la adolescencia. La adolescencia es variada en cada individuo. Y la adolescencia, para hablar de este tema, primero veamos qué significa la palabra adolescencia. Significa adolecer, que algo duele, sufrir algo o estar incompleto, tener la sensación que estoy incompleto. Antes de abordar este tema, porque muchas veces escuchamos a los padres abordando este tema, antes de abordarlo quisiera que usted se coloque usted mismo imaginariamente y se ponga sobre una montaña. Y sobre esa montaña, muy alto, estamos nosotros los adultos, que ya pasamos por esa edad. Y muy abajo en el fondo está el adolescente. ¿Por qué? Porque esto nos permite estudiar el tema de una manera compasiva hacia esta edad, porque estamos ante un individuo que está cambiando, que no es ni un niño, ni es un adulto, está en medio, está como suspendido porque su cerebro está comenzando a conectar y está comenzando a tener todo un cambio y inclinándose hacia la madurez. Muchas veces nosotros con los padres, como padres, tenemos a pensar que el adolescente es el enemigo, que es alguien al que tenemos que subyugar o tenemos que controlar. Y desde el momento que lo miramos así, las que estamos abordando la adolescencia, las que ya pasaron por la adolescencia, los que están viviendo la adolescencia, esto no es la peor edad, ni tampoco es una edad imposible, pero sí es compleja para ambos, tanto para el adolescente como para el padre. Muchas veces confundimos, nosotros cuando vemos la conducta de ellos, confundimos el término o confundimos su rebeldía o sus cambios de humor con rebeldía, pero realmente ellos están viviendo algo que se llama podado neuronal. Es exactamente como se escucha la palabra. Ellos tienen un árbol de todas las conexiones y conductas que tuvieron cuando eran niños y comienzan a cortarlas. Ya no me quiero comportar así, ya no soy el mismo niño, no me gusta compartir de esa manera, quizás no estoy tan cerca y los padres interpretamos como ya no quiere estar conmigo, ya no quiere estar con la familia, quiere estar aislado, prefiere hacer otras cosas, pero no es que suceda intencionalmente eso, es que él cortó las conexiones de cómo lo hacía cuando era niño. Entonces ahora tiene que volver a crear nuevas conexiones y está en el proceso de crearlas. Entonces los vemos como perdidos, como suspendidos y lo están porque esas conexiones las están comenzando a crear y por eso vemos que son inestables. En un momento están arriba y uno parece que le están atinando y decimos finalmente tomó una decisión madura y a los 5 minutos cambiaron de conducta y tomaron otra actitud y decimos no, otra vez y comenzamos a entrar en el conflicto, pero realmente esto es necesario porque el proceso de madurez lamentablemente es un proceso de prueba y error. Ellos se equivocan, corrigen y vuelven a regresar. Así que en esta etapa es muy importante y se vuelve vital el papel del entendimiento de la conducta de los padres y aprender formas efectivas de comunicarse en esta edad. También estableciendo límites claros, trabajar como padres para mantenerlos de manera constante y consecuencias inmediatas de aquellos actos que no están permitidos para hacerlos en el hogar. James Dobson escribe una frase que me llama mucho la atención que dice reglas sin relación es igual a rebeldía. Muchas veces caemos en la tentación y nosotros también lo vivimos de que podemos decir yo no soy tu amiga, yo soy tu madre o yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Y realmente si nosotros consideramos de esa manera al adolescente en esta edad, deberíamos de considerar nuevamente el concepto a la luz bíblica de qué significa ser amigo, porque la palabra de Dios dice de que el amigo es más unido que es más unido que un hermano en el tiempo de angustia, porque cuando nuestros hijos pasan angustia, lo primero que buscan es a un amiguito que está igual de perdido que ellos, o más perdido, o tiene peores conexiones que ellos. Así que somos sus padres, pero no su juguete. Somos sus padres, pero no su banco. Somos sus padres, pero no su mal ejemplo. Le ofrecemos nuestra amistad,
de manera sincera, tratando de cuidar su corazón y llevarlo delante de Dios cuando tengamos dudas. Lo más gracioso del tema de la adolescencia es que estamos hablando de una etapa de la crianza en que los dos padres están incompletos, las dos partes están incompletos y ahí es donde se vuelve difícil. Los padres están aprendiendo a ser padres y nunca han afrontado la experiencia como un adolescente. Y los hijos están empezando a afrontarse como adultos. Ahí donde se vuelve vital aprender técnicas buenas de comunicación en lo que se mencionó antes. Por último, la etapa de la edad adulta no se define muy bien si empieza a los 21 años porque depende de la maduración de cada individuo y las experiencias que ha tenido en su vida. Esto puede venir antes o puede venir después, pero se considera que una persona está totalmente madura hasta los 25 años, no antes de esa edad. Y luego de eso, como padre, llega el proceso del acompañamiento porque comienzan a avanzar a otro tipo de edad y luego viene la famosa y llamada edad de oro. Así que esto es con respecto al desarrollo. Espero que haya sido como un mapa y usted se pueda ubicar para que hablemos del siguiente tema. El siguiente tema, hablemos de aquellas áreas en las que quizás no estamos todo el tiempo presentes y que quizás no tenemos mayor control, pero que podríamos aprender cómo tenerlo. Así que quisiera pedirle a Lila González, que nos puedas hablar sobre esa área, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Yancy. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Va a ser una vista panorámica acerca de cómo nosotros, bueno, para comenzar, para los que no me conocen, pues yo me crié en México, estudié psicología allá y luego vine acá a Estados Unidos y me certifiqué como maestra. Y actualmente estoy trabajando como maestra de primaria. Entonces, tomando en cuenta que estamos a punto de comenzar las clases, yo quisiera hablar un poquito acerca de nuestra responsabilidad y nuestro privilegio como padres de poder participar de una forma más consciente en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, para eso voy a compartir la pantalla con ustedes también. Y voy a... Permítanme un segundito, voy a poner esto aquí para ustedes. Entonces, la idea es preguntarnos cómo vamos a apoyar a nuestros hijos en su educación. Y para comenzar, bueno, ya oramos y todo eso, pero yo quisiera nada más que leamos este par de citas bíblicas y dice la primera: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso está en Proverbios. La otra dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estas dos citas tienen que estar muy presentes en nuestra vida porque no somos perfectos como padres y a veces confundimos la instrucción con el castigo, a veces abusamos de nuestra autoridad. Entonces hay que reflexionar cada uno sobre cuál es nuestro papel en la educación, qué es la responsabilidad, qué cuentas le vamos a dar a Dios, ¿verdad?, de los hijos que Él nos ha dado. Y sabemos que tenemos que trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo, el educar a nuestros hijos no va a funcionar. Y estos 4 elementos, el primero es Dios, después la intervención nuestra, la de nuestros niños y la de los maestros. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de que la educación aquí en Estados Unidos, las escuelas, sobre todo ahora después de la pandemia, está en crisis, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy claro, está en crisis. Estamos ante una situación en un sistema educativo aquí en los Estados Unidos donde hay desigualdad educativa porque las expectativas a veces no son parejas para cada grupo étnico o cada grupo racial. Sabemos que hay grupos donde cuentan con mayores beneficios que otros, ¿sí? Por ejemplo, los hispanos aquí en Estados Unidos estamos estigmatizados también por la cuestión del inglés, ¿sí? De que no, muchos de nosotros que somos inmigrantes no nos hemos capacitado en tratar de aprender inglés, no solamente por nosotros, sino también porque nuestros niños van a necesitar que nosotros hablemos para que podamos apoyarlos. Podríamos decir, bueno, aquí en Estados Unidos se tiene la educación bilingüe, que ese es un arma muy buena, es una herramienta, pero cuando se acaba la educación primaria, se acaba la educación bilingüe. Entonces, el niño tiene que entrar a un mundo
en un sistema de una forma solitaria, y no es justo para él que afrente el montón de problemas solos, siendo que los padres serían los mentores y los guías, ¿sí? Por el otro lado, tenemos a los maestros en las escuelas, que también ahorita hay una crisis de deserción de maestros por muchas razones. Hay deserción por el salario, la capacitación, ¿sí? Hay muchas, la situación es compleja, pero es importante que también pensemos que hay muchos maestros que no están bien capacitados y no todos enseñan bien y mucho menos educan. No estoy hablando mal de los maestros, estoy simplemente reflejando que hay algunos que así operan, ¿no? El sistema está tan necesitado de maestros que a veces hay sistemas donde se requiere que cualquier persona casi venga y sea el sustituto, aunque no tenga la preparación. Entonces, muchas veces, aunque se hacen esfuerzos desde los niveles académicos o administrativos de preparar a los maestros, por cuestiones incluso de ignorancia de lo que son las culturas en otros países, se puede decir que hay abandono involuntario, ¿sí? Para estos niños. A veces un niño se le etiqueta como que es un niño que no puede aprender, cuando en realidad tiene un problema, por ejemplo, de idioma, o también los niños que son inmigrantes, que acaban de llegar, están viviendo un choque cultural, y cuando no hay información de eso, dicen, no, es que este niño pues se le dificulta todo, no puede aprender. Claro, porque un niño que no está emocionalmente estable no puede aprender. Entonces tenemos que poner nuestros ojos y acompañarlo en este proceso de ir a la escuela, ¿sí? Otra de las cuestiones que es muy importante, me gustaría nada más como resaltar algunos de los aspectos. Yo, como una maestra de escuela, pensaría, ¿qué es lo que me gustaría a mí que los padres de mis estudiantes hicieran? Me encantaría que los padres me vinieran a conocer, y me gustaría mucho yo conocer a esos padres. Me gustaría que esos padres vinieran a la escuela sin miedo, de que pudieran sentirse que pertenecen a esa escuela. ¿Por qué es importante esto? Porque los niños, al saber que sus padres están presentes en las juntas, en los eventos, en conferencias, reciben un mensaje indirecto que es: me importas, hijo, ¿sí? Yo quiero saber cuál es tu mundo, cuéntame de tus compañeros, de tus maestras, cómo te tratan, cómo te sientes. Por el otro lado, hay que informarse también. ¿De qué nos tenemos que informar? De este sistema educativo que no conocemos, sobre todo para la gente que es como en mi caso, que nací y me eduqué en México. Cuando yo llegué a Estados Unidos no sabía de cómo es el proceso de selección para poder entrar a las universidades, qué clases se tenían que tomar, no sabía si la expectativa de cuando un niño termina kinder es que ya salga leyendo o no. Sí, todas esas cuestiones nosotros nos tenemos que informar. ¿Para qué? Para poder detectar problemas en caso de que los haya. Si me dicen que la expectativa es que los niños estén aprendiendo a dividir en 4º grado, pues yo tengo que supervisar que mi hijo lo esté logrando, y para eso tengo que llevar registros de progreso y tener conversaciones, una comunicación amplia. Gracias a la tecnología ya no solamente tenemos que ir a la escuela, podemos mandarles textos a los maestros, emails, de alguna manera estar en contacto. Una última, me gustaría también que mis padres de mis estudiantes y mis estudiantes nos mostráramos mutuo respeto, que los padres, a mí me ha pasado que he oído que los niños vienen y dicen, pues mi mamá dice que no te haga caso, ¿verdad? Entonces, cuando pasan esas cosas, el maestro pierde autoridad. Entonces, es importante que nosotros mostremos respeto y que haya respaldo, que el niño vea que estamos trabajando juntos, ¿sí? Que ustedes se hagan presentes en las escuelas. Sé que trabajan, sé que los padres a veces tienen que trabajar horarios dobles, pero no nos olvidemos de que venimos a este país y que nuestra misión es
trabajar para darles un futuro mejor a nuestros hijos y hay que poner las cosas en un orden, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarlos a nuestros hijos desde la casa? ¿Sí? Una de las cosas que yo siempre les aconsejo, y no importa la edad, es que hay que tener rutinas establecidas en la casa. Las rutinas dan seguridad. Cuando hay rutinas, el niño sabe qué esperar, pero cuando no hay rutinas, hay un descontrol y los niños se vuelven más inquietos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos establecer esas rutinas para todo. Incluso aunque estén pequeños, hacerlos responsables de que hagan algunos quehaceres. Si usted, por ejemplo, ve que las tareas son muy largas o que las tareas son complicadas, tiene que hablar con la maestra o el maestro y decir, se supone que las tareas, la finalidad es que el niño practique lo que ya aprendió en la escuela. Entonces, si el niño no lo ha aprendido bien y no lo puede hacer por sí mismo, tenemos que comunicarnos con los maestros y decirles, ¿verdad? Para que se ajusten. Otra de las cosas es que es importante que cuando les dejemos quehaceres o actividades que los niños tengan que hacer, debemos de supervisarlos y no solamente darle órdenes, ¿sí? Una orden sin supervisión es como si no hubiera pasado nada y va a estallar la bomba, porque yo le puedo decir al niño, te pedí que guardes todos tus calcetines doblados en este cajón. Y si yo no le enseño cómo se doblan los calcetines y cómo se guardan, 3 o 4 veces que lo hagamos juntos, no lo estoy supervisando. Y entonces lo que va a pasar es que voy a venir a las 3 horas y voy a pegar de gritos porque no me hizo caso, ¿verdad? Entonces la supervisión es necesaria. Una de las formas en que podemos premiar a nuestros hijos es a través de recompensas en lugar de amenazas o de castigos, en lugar de decir, si no haces esto te voy a quitar el celular o si no haces esto te voy a poner allá en tu cuarto, ¿sí? Es mejor 100% hablar de recompensas. Y no me refiero a que les estemos comprando un juguete de la tienda de $1 cada cosa que hagan bien. Una recompensa es un abrazo, es un agacharnos y decirle y mirarlo a los ojos, me encantó cómo lo hiciste, ¿sí? Hay muchos tipos de recompensas que se pueden dar. Pueden ser sociales, pueden ser dedicarles tiempo, pueden decir palabras que son edificantes, ¿sí? Que ustedes conocen a sus hijos y saben que les gusta, entonces de esa manera los pueden ir moldeando. Yo también había notado a esto del uso de los electrónicos, del limitar y supervisar, para reafirmar lo que Yancy ya había comentado, pero me gustaría nada más decir una cosita que ella también lo mencionó, es que en el lóbulo frontal, aquí en el cerebro, cuando los niños nacen no está completamente desarrollado y esa área sirve para el desarrollo de funciones cognitivas, nos sirve para la capacidad de solucionar problemas, nos ayuda en el pensamiento, en la atención, en la memoria. Si se atrofia esa parte, estamos ahora sí que dándole en la torre a ese tipo de desarrollo que necesitamos estimular. Los electrónicos tienen 3 cosas que son luz, sonido y movimiento. Esas 3 cosas nos mantienen, es algo que seguimos, ¿verdad? La luz, el sonido y el movimiento. Como maestra, a mí el uso de electrónicos en niños es fatal. Y les voy a decir por qué. Porque yo no puedo competir con los niños con la tableta o el celular al darle yo en la escuela un libro a que lo lea. Al niño no le va a interesar leer un libro porque el libro no tiene luz, ni sonido, ni movimiento. Entonces es muy importante que nosotros podamos limitar, no digo más, ya lo dijo bastante bien claro Yancy, pero es muy importante que no los dejemos, ¿sí? Es muy cómodo dejarlos, pero por favor, pongamos un poquito de límites allí. Esto de la lectura, fíjense, en todas las asignaturas que hay dentro de la escuela primaria y la secundaria, la más importante de todas es la lectura. Es la lectoescritura. Ustedes saben que el idioma se desarrolla primero escuchando, luego hablando, luego leyendo y al final escribiendo, ¿sí? Es un proceso. El hablar es importante con los niños porque es la forma de adquirir vocabulario nuevo, que de alguna manera va a afectar la comprensión de la lectura.
No se imaginan los problemas tan grandes que los maestros tenemos para poder enseñar a leer, porque leer no significa que yo lea corridito, bonito, con entonación, que sí es eso, pero no es eso solamente. Leer significa poder entender, poder discriminar, poder comparar, poder hacer conexiones, poder resumir, poder pensar en lo que estoy leyendo. Un niño que no puede hacer eso no está leyendo. Si ustedes, no sé si les ha pasado como adultos, se ponen a leer y de pronto la mente divaga y ustedes ya de pronto no recuerdan lo que leyeron y dicen, caray, ya terminé la página, pero me voy a regresar porque otra vez, sí, tengo que concentrarme. Cuando les damos electrónicos a los niños, la concentración y la capacidad de atención se disminuye muchísimo. Entonces, es importante estimular el vocabulario. Hablen con sus hijos, pero sobre todo, escúchenlos. Miren, es a veces desesperante porque yo sé que los niños a veces tartamudean porque de aquí a que elaboran lo que quieren decir, es desesperante a veces, pero es muy importante que los niños aprendan lo más que puedan de vocabulario. No se imaginan cómo los van a enriquecer. Cuando las maestras decimos que hay niños problema o los padres decimos que tenemos niños problema, miren, no se trata de que cuando tenemos un hijo es como si compráramos un melón o una sandía y lo abriéramos y dijéramos, ay, mira, me salió malo, ¿verdad? No, porque nosotros somos seres humanos sociales que estamos desarrollados por muchos factores, entre otros genéticos, pero la mayor parte es por la sociabilidad y por las experiencias de vida que hemos tenido. Entonces, cuando un niño está teniendo problemas en la escuela de conducta o de aprendizaje, por algún motivo, preguntémonos a nosotros mismos, ¿es de verdad el niño el que tiene el problema? ¿O somos nosotros que le estamos transmitiendo situaciones al niño? ¿Sí? Estamos estables, estamos estableciendo rutinas, estamos dedicando tiempo a ellos. Preguntémonos, ¿sí? ¿Quién es el del problema? ¿Sí? Y por último, en nuestra educación, en nuestra participación en la educación, yo quisiera hablar nada más de esto, de esta visión a largo plazo. Hay algunos padres que todavía, si tienen niños pequeños, saben que es muy importante en la educación primaria. No son 5 años de educación desde primero a quinto que se termina, pero hay 2 años anteriores. El primero es pre-kinder y ese no es obligatorio, pero sería excelente que ustedes metieran a sus niños desde pre-kinder, luego seguiría kinder y luego ya los grados de primero a quinto. Luego siguen 3 de middle school y luego siguen 4 años de high school y luego sigue la universidad, donde tenemos la opción de carreras técnicas de 2 años o tenemos la oportunidad de 4 años, que son ya lo que sería una licenciatura, ¿sí? Entonces, es importante nada más que evaluemos y que nos pensemos a nosotros mismos como hispanos, ¿sí? Que pensemos en que nosotros como hispanos estamos viviendo una situación crítica aquí en Texas porque la educación a nivel nacional, la educación en Texas, de los 52 estados somos el número 26, o sea que no estamos acá arriba. Somos un estado donde la educación está más bien mal que bien, ¿sí? En términos generales. Luego tenemos, si dividimos a 4 grupos, que serían los afroamericanos, los hispanos, los blancos y los asiáticos, los que tienen menor número de deserción escolar, que abandonan la escuela, son los asiáticos. Esos son los que se quedan más. Luego los blancos y luego estamos los hispanos y al último los afroamericanos. Pero tenemos un problema. Los hispanos somos los que nos estamos reproduciendo a mayor velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar en este país? La mayoría vamos a ser hispanos. Somos ya de hecho el grupo minoritario más grande y no nos estamos graduando de la universidad, ¿sí? Tenemos un problema grave, ¿sí? ¿Por qué la deserción? Pues por muchas situaciones, ¿sí? Pero creo que cada uno tenemos que reflexionar y hablar acerca de esta situación con nuestros hijos. Miren, esto es una ingeniería educativa y tenemos que conocerla.
Ojalá que podamos tener otra conversación más adelante porque les puedo decir los pasos de cómo ustedes pueden ir orientando a sus hijos desde la secundaria para que puedan conseguir becas, para que puedan tomar exámenes que les ahorren tiempo, dinero en clases que van a tener crédito universitario, ¿sí? Bueno, le voy a cortar aquí porque hay mucho más que decir. Muchas gracias. Y Gracias. regresamos, ¿verdad, Sí. Mari? Yancy, perdón. Gracias, Lila, gracias. Si queremos hijos con los pies en la tierra, tenemos que ponerles peso sobre sus hombros. Así que gracias, Lila. ¿Qué pasa cuando vemos estas actitudes, pero de repente detectamos que hay un problema? Y puede ser que necesitemos ayuda. ¿En qué momento como papás deberíamos de intervenir? Andrea Fentón, si nos pudieras ayudar para orientarnos en esta área. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea y quería explicarle más o menos lo que yo hago. Soy terapista ocupacional y trabajo con niños. Así que no es como Yancy y Lila, yo trabajo con los niños que tienen problemas. Así que mi charla va a ser un poco de ese punto de vista. Ya cuando un niño en la etapa que mencionó Yancy no está logrando lo que necesita lograr, puede buscar ayuda en forma o de la escuela o puede ser terapia si necesita. Quería repasar un poquito de lo que causa ansiedad y para los niños en las etapas que habló Yancy, cada uno tiene diferentes ansiedades diferentes. Tiene que ver con la etapa del desarrollo. Pero cuando llega a un punto que ya no se puede controlar, entonces hay algunas cosas que podemos mirar o buscar. Ya en los últimos 2 o 3 años hemos visto más ansiedad en los niños porque ya la escuela es diferente, han oído miedo de lo que está pasando con las enfermedades y es como una curita. Cuando te tapas algo por mucho tiempo, al sacarlo es más sensible o tenés que tener más cuidado. Entonces ellos no saben cómo compartir o cómo interact como necesitan o cómo es apropiado. Y también hay ciertas etapas que los niños, como en la adolescencia, que no son muy nice. Ellos dicen lo que están pensando, no porque son malos, pero les sale de una forma y se ofenden o lastiman a los otros niños. Así que tenemos que estar escuchando a ver qué es lo que está pasando, y darle aliento para que no tengan mucha importancia en algo que es algo que no es importante. Lo que habías dicho de lo del daily routine, la rutina de todos los días, quería también hablar de para eliminar algunas cosas, por si después vamos a hablar de 2 problemas comunes. Por ejemplo, la dieta. Si el niño está muy ansioso, podemos buscar a ver si está tomando muchas cosas con cafeína, muchas cosas artificial, si no está comiendo comida, como se dice en inglés, whole foods, que es en la forma natural, sin hacerle muchos cambios, sin agregarle mucho azúcar o algo así. El ejercicio puede ser caminar 20 minutos al día, salir afuera a buscar las cartas, algo así, para que le ayude a calmarse o a relajarse. Dormir. Para los niños de 3 a 5 años tendrían que tener 10 a 13 horas cada noche. Los de 6 a 12 tendrían que tener 9 a 12 horas. Y los de 13 a 18 tendrían que tener de 8 a 10 horas por
por noche. Y también, como dijo Lila y Yancy, que no tengan las tabletas o los teléfonos a la noche, porque después eso también causa problemas, no se pueden relajar y dormir bien. Y tendríamos que también eliminar los problemas de visión, porque a lo mejor en la escuela no están viendo bien las instrucciones o no pueden leer bien. Y lo del oír, si pueden escuchar bien, porque también eso complica las cosas en la escuela. Así que sí, una vez que vemos todo eso y ya hicimos todos los cambios y todavía siguen con ansiedad, también quería mencionar la importancia de tener un devocional en la mañana y orar en la noche, porque eso, además de ser otra oportunidad de compartir lo que Dios quiere, enseñarle la relación entre nosotros y Dios, también tiene un efecto que le hacen calmar a los niños. Así que una cosa que empezamos a hacer nosotros el año pasado es leer lo del 5x5. Si no lo puedo leer, lo pongo en inglés en el teléfono para escucharlo, y después escuchamos el devocional, oramos y ella se va al bus. Así la última cosa que escucha es algo calmado, en vez de no te olvides esto, no te olvides lo otro, you're late. Así empieza el día calmado, y a la noche también una oración para poner el tono para poder dormir con paz. Los dos problemas que quería compartir es dislexia y el síndrome de déficit de atención. Dislexia, no sé si saben, es más una condición en cual la persona adulta lo puede tener, y el niño, que le hace difícil trabajar el lenguaje. El 17% de los niños lo tienen. Y a lo mejor no pueden leer en voz alta. Si tú le estás leyendo algo, ellos lo entienden, pero cuando ellos lo tratan de leer, no les sale bien. Y eso es cuando uno tiene que ver, ¿es un problema que no está aprendiendo o es un problema más complicado como dislexia? Cuando ellos lo están leyendo, no lo entienden, lo tienen que leer 2 o 3 veces, aunque sea en silencio o fuerte. Y tienen también a veces problemas con spelling, cómo escribir las palabras, la forma en que lo escriben, el handwriting, y matemáticas. A veces las letras las están cambiando, y hay una etapa hasta primer grado que es normal que los niños estén aprendiendo las letras y las cambien y las pongan al revés, pero ya cuando están un poco más grandes se nota, los ponen al revés, o los números los cambian. Y también todas esas cosas causan ansiedad. Puede ser también que tu hijo, tu hija sabe muy bien lo que está estudiando, pero no te lo puede decir. Es como que el cerebro no está conectado. Lo saben, pero para que baje y te diga lo que aprendieron, no está conectado bien. Y si le das un poco de extra time, unos minutos más, te pueden explicar. O si están solos, relajados, puede ser que les salga bien.
Por eso a veces los exámenes orales son difíciles. Y teniendo algún problema así, pueden ir a la escuela y le pueden hacer la evaluación, y si lo tienen, hacen un plan con la escuela donde le pueden hacer acomodaciones, así le dan más tiempo o lo dejan hacerlo sin que estén enfrente de muchos niños para que no se pongan tan nerviosos. Y eso por eso también causa más ansiedad cuando están en un grupo hablando con amigos, no les sale bien lo que querían decir y eso causa más ansiedad y se complican más las cosas. Pero si uno como padre se está dando cuenta que es dislexia y no algo que es típico de su edad, entonces podemos ayudarle. Hay grupos de support groups y hay clases para tomar como padre que puede explicar mucho más en detalle qué es lo que podemos hacer para ayudarlos. La otra cosa es el síndrome de déficit, que es la baja atención y a veces se ve con hyperactivity, que se dice hiperactividad. Actividad. Y eso puede ser que se mueve constantemente, no puede estar quieto. Y a veces es algo típico de un niño, un varón a los 3 años, pero cuando está en una clase es muy difícil que pueda comportarse bien, no puede quedarse quieto. Entonces ya es otra cosa, que es impulsivo, que no puede, si ve algo, ya sabe que no lo tiene que tocar, pero no lo puede hacer. Y eso pasa después de la etapa cuando los padres ya le enseñaron no toques eso y lo siguen haciendo. Y también no poder prestar atención, que quiere decir no se fijan en los detalles cuando tienen tareas, tienen dificultad prestando atención. Y parece que no están prestando atención, porque están mirando en otro lado, porque casi que no pueden. Y tienen dificultades terminando actividades o tareas. Estos niños también tienen dificultades organizándose. A veces la pieza es un desastre no porque son vagos y no quieren limpiar la pieza, es que le cuesta, es muy difícil empezarlo y necesita nuestra ayuda. Y también eso complica todo porque al no poder encontrar tus cosas, entonces ya es más difícil terminar de hacer la tarea. Y algunos niños, y es verdad en todas las cosas que tienen que ver con retraso, ¿cómo se dice en español? Avoid. They avoid it. Evitar. Evitar. Algo que es difícil. Y uno dice, bueno, no le gusta lavar el plato después de comer. No, esto es que no quieren hacer algo porque ya saben que es muy difícil, entonces empiezan con excusas o a veces prefieren portarse mal porque saben que le van a castigar y no va a tener que hacer eso, porque eso es mejor que hacer algo que le cuesta o es que es muy difícil. Y eso también a veces pasa en la escuela. Y pierden cosas y se olvidan cosas. Y eso es todo la manera en que su mente funciona. Y es importante saber que uno como padre tenemos que reconocer cuando estas cosas están pasando y no hacerlo sentirse mal
porque ellos ya están frustrados, porque ven que la otra gente puede hacer cosas que ellos no pueden y puede ser que ellos se culpan y también están enojados. Lo importante es que como padre no le digamos cosas como nunca te portas bien o siempre te olvidas porque porque sos malo o no sos un niño bueno o algo así, porque eso complica todo. Y algunas cosas que le podemos ir ayudando es como cambiar el comportamiento, ayudarle a limpiar el cuarto, mostrarle cómo organizarse y seguir mostrándole, porque no va a ser, le muestro una vez y ya sabe hacerlo. Y que enseñarle a cómo se fijen ellos en su comportamiento para poder cambiarlo. Es como cognitive therapy, behavior therapy. Ellos se dan cuenta cuando están muy nerviosos o muy enojados o que no están prestando atención y paran y le enseñamos a hacer 1 o 2 o 3 cosas y así pueden seguir adelante. Y después enseñarle a leer el ambiente cuando ven que le están haciendo algo que le molesta a alguien, a otro niño, porque no pueden controlarse, que se fijen cómo están reaccionando los otros niños o que lean las caras. Y así ellos, cuando ves que están enojados o que están diciendo estas cosas, tenés que calmarte y relajarte y a ver si puedes controlar eso un poquito hasta que sigamos a la segunda cosa. ¿Cómo se dice? Algunas cosas que podemos hacer ya cuando llegan a ese punto es tener una relación abierta con tu niño y poder explicarle lo que está pasando, aunque puede ser el ADD o dislexia o algo, ansiedad normal. Hablar con ellos y le demos las palabras que necesitan, porque ellos si están creciendo, cambiando, no saben lo que están sintiendo. Entonces le damos las palabras y le damos ideas en cómo calmarse y cuándo pueden venir y hablar con nosotros y cuándo pueden hablar con una maestra o cuando necesitan buscar otra ayuda. Y nosotros como padre podemos mostrarle con nuestro comportamiento, mostrarle, yo también estoy muy nerviosa porque tengo que hacer esto, pero voy a relajarme y voy a orar porque eso me ayuda a calmarme. Y si ellos ven que nosotros estamos haciendo esas cosas, entonces pueden copiarnos o intentar hacerlo ellos mismos. Y también hablar de acerca de sus emociones y decirle, yo ya sé que te sentís un poco solo ahora porque los niños en la clase se fueron a algo así, y que ellos aprenden a aceptar lo que ellos están sintiendo y para después poder cambiarlos. No sé si me olvidé de algo o si hay alguien que tiene alguna pregunta. Yancy. No, gracias, Andrea. No, yo creo que cubriste muy bien el tema y como decía Mari al principio, que creo que es un tema que da para hablar muchísimo y nos encantaría a todos seguir aprendiendo porque creo que hay una pandemia que se ha hecho, hay una subpandemia que se ha hecho de la pandemia. Y aquí hicimos un dibujito que es esta. Que es la pandemia del yo, para mí, conmigo, por mí. Y básicamente hemos aprendido a aislarnos y a entender que si yo estoy bien y que si los míos están bien,
todo está bien. Y realmente no está bien. Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde una fotografía o un video a un adolescente le puede arruinar todo su futuro. Donde una mala acción ya no es como antes, donde no podemos pretender criar hijos como antes, porque los tiempos han cambiado y también como padres estamos cambiando. Y creo que es un momento muy importante donde nosotras, las que estamos en el proceso, deberíamos de tener la libertad de podernos acercar a otras que estén pasando también en ese proceso o a personas que ya pasaron por ese proceso para pedir ayuda o muchas veces solamente para comentar lo que estoy viviendo y no sentirme sola durante este tiempo, o como padres no sentir que lo estamos haciendo solos, y sobre todo la ayuda de mi esposo se convierte en una parte fundamental del proceso, porque es un tiempo donde realmente tenemos que aprender a trabajar fuera del yo y aprenderlo a trabajar en comunidad, así como lo mencionó Lila, como lo mencionó Andrea. Nos necesitamos más que nunca los unos de los otros y creo que esos temas son muy importantes. Así que si me permiten finalizar la reunión, no sé si Mari nos podría dar una palabra de bendición para que podamos finalizar o si tiene algún comentario. No, solamente que ya se nos acabó el tiempo, pero si hubiera preguntas que las dejaran en el chat para que nos comuniquemos con ellas. Y como dijimos, vamos a tratar de hacer un workshop con más tiempo para que esto se pueda ver más despacito, poderlo masticar mejor, ¿no? Porque hay muchísima información. Pero muchísimas gracias, chicas, por compartir con nosotros su sabiduría. Y deseamos que los que hayan escuchado, perdón, estaba leyendo el chat a la vez que quería hablar, deseamos que todas las que hayan escuchado hayan recibido algo que haya tocado sus vidas. Y yo le había pedido a Lila que hablara un poquito más de la situación de las escuelas en este momento, y le comentaba a ella que muchas veces los padres hispanos, al no saber escribir en computadora, al no saber expresarse en el idioma, se avergüenzan o prefieren aislarse. Y tenemos que hacer el esfuerzo para que esto no ocurra, tenemos que hacer el esfuerzo de aprender y de meternos en la escuela para saber qué están aprendiendo nuestros hijos, porque son nuestros hijos, no son del Estado. Y nosotros tenemos que hacer fuerza. Si estamos en este país, tenemos que hacer fuerza, tenemos la libertad para pedir que se les enseñe a nuestros hijos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, no las cosas horrorosas que se están enseñando. Los hijos son nuestros, Dios nos los dio a nosotros y somos responsables, y como tal tenemos que invertir tiempo, como decía Lila, ir a la escuela, averiguar, no importa que las echen o que les traten de ignorantes, no importa, ya va a haber alguna forma, pero intenten, y cada estado está exigiendo, bueno, algunos no, pero en varios estados ya han determinado que esta teoría crítica acerca del sexo, de la enseñanza de todo lo que está pasando sexualmente, no se va a enseñar en estos estados, como está ocurriendo también en Florida. Entonces, un poco también la razón de esta noche que queríamos hablar era que ustedes supieran un poco más de todo esto que las chicas les han hablado, y se interesen, busquen ayuda, pueden hablar con ellas, llamando a la iglesia y dejando su número de teléfono, pero sigan investigando, sigan esforzándose, porque tenemos tesoros en las manos que Dios nos ha puesto. Que Dios, no sé si Yancy tenías que decir algo, ¿no? No, ya. Bueno, entonces le voy a pedir al pastor Martín que nos despida con una oración. Que Dios las bendiga a todas. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido extraordinario. Creo que es un principio que merece que tengamos una continuación. Muchas gracias. Señor y Padre, gracias por toda esta enseñanza que siempre nos viene bien, Señor, para nosotros, y
para reconocer, Señor, que estamos en un mundo muy peligroso, en una sociedad más bien de espaldas a ti, a tus principios, a tu palabra, y que no podemos dejar en las manos de esta sociedad la cultura, la enseñanza de nuestros hijos. Tenemos que interesarnos, tenemos que saber, tenemos que activar, tenemos que estar presentes. Señor, bendice cada madre joven, cada padre joven y cada uno de los abuelos que tenemos algún tipo de contacto con nuestros nietos, que podamos ser de bendición para ellos, Señor. Padre, gracias por nuestras hermanas, que tú las bendigas, que las sigas usando para la gloria tuya y el bien de nuestra comunidad. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.